Así que ahora hemos llegado al punto en que estamos grabando esta sesión. Voy a oficialmente dar la bienvenida a todo el mundo. Mi nombre es Ashley Klein Jiménez y yo pertenezco a Prevent Connect en la coalición del Estado de California contra la agresión sexual y nos acompaña para nuestra webinario Back to Basics, la prevención de la violencia sexual y la violencia en la intimidad, lo cual es parte de la coalición de California contra la agresión sexual para este control. Bueno, la información que proporcionemos en esta conferencia no representa necesariamente los puntos de vista del gobierno federal, de la CDC o de Calcasa. Bien, los objetivos del día de hoy, lo que esperamos poder lograr para el final de nuestra reunión es el definir la prevención principal, el describir algunos ejemplos de cómo es la prevención en la vida real y poder dejarles recursos para que amplíen su conocimiento de lo que es la prevención. Y Tori, creo que te daré la palabra para que hables un poquito más acerca de por qué queríamos hacer esta conferencia web para empezar, ¿no? So, Ashley and I can freely admit to this. Bueno, Ashley y yo, de hecho, somos testigos de esto muy a menudo. Dependemos mucho de la jerga, más que nada ambas, como individuos, particularmente mi persona, en la jerga de esta rama en particular, ¿no? Hay muchas terminologías, muchos frases y, por ejemplo, cuando hablo con mi familia acerca de lo que a lo que yo me dedico, se me quedan viendo como que, ¿y eso significa qué exactamente? Y el propósito de esta conferencia webinario, de esta conferencia web y a la que nos hemos y a lo que nos hemos comprometido en esta conferencia es deshacernos de algunos de esta terminología, de esta jerga, ¿no? O de esa terminología muy altamente técnica, que en realidad no describen lo que es la prevención y lo que es la acción. Así que escucharán muchas anécdotas, metáforas de parte de Ashley y mi persona en esta conferencia, porque al crear esta conferencia nos enteramos de que eso tiende a ser la mejor manera de hablar acerca de la prevención, no las palabras que ustedes ven en su pantalla. Esas no son las mejores maneras de hablar acerca de cómo es la prevención de la violencia. También reconocemos que el depender en esta jerga y en estos términos técnicos no hace que nuestra rama sea muy accesible para la persona común. Tiende a ser muy elitista, un poquito fastidiosa, y eso evita que las personas entren a estas conversaciones de la prevención. Entonces, en esta conferencia hablaremos de la prevención tal cual y dejaremos de lado algunas de estas términos muy científicos o muy técnicos. O sea, cuando hablo con mi hermana mayor acerca de mi trabajo, me dice, eso está muy cool. Yo no sé qué significa o cómo es eso. Cuéntamelo de otra manera. Así que el día de hoy lo platicaremos de una manera muy diferente. Y al ir nosotros repasando todo esto, queremos que ustedes nos digan lo que ustedes creen o piensan de la prevención. ¿Cómo es la prevención según su punto de vista? Así que por favor utilicen el chat para que contesten cómo es la prevención para ustedes. O sea, cómo se ve en acción, cómo se oye en acción y traten de involucrar todos sus sentidos y dibujen o describan una imagen para nosotros. Si, por ejemplo, tuviesen que hacer una imagen en una lámina de una presentación de diapositivas, tuviesen que poner una foto ahí, ¿cómo sería esa foto? ¿Qué componentes tendría eso? ¿Cómo sería esa escena? Y ahora le daré la palabra a Ashley porque ella tiene ciertos ejemplos que les dará para que empecemos o nos dé ese inicio, esa patadita para que empecemos a ser creativos, ¿no? Bueno, gracias, Tori. Veo que ya algunas respuestas empiezan a llegar. Y bueno, vamos a revisitar estas en algún momento. Y me encanta lo que estoy viendo hasta el momento. Y bueno,
cuando decidimos si tienes que escoger una foto o una imagen de la prevención, ¿cómo sería? Bueno, eso lo hice yo con esta imagen. Bueno, para mí la prevención significa que usted está proporcionando y promoviendo o fomentando las oportunidades para que las comunidades vivan la mejor vida posible. Y eso es lo que para mí significa la prevención. O sea, estamos creando un ámbito donde todo mundo tenga una oportunidad justa y equitativa de ser lo más feliz posible. Esto incluye muchas cosas, ya se lo imaginarán. In- Incluye la presencia de ciertas cosas, asimismo incluye la ausencia de ciertas cosas. Y yo lo que creo es que cuando pensamos en la prevención, en cuestión de crear ciertos espacios en los cuales las personas puedan vivir sus vidas de la forma más saludable, segura y sana, es que podamos encontrar ejemplos de prevención en todas partes. La prevención se da en las comunidades y en las organizaciones que normalmente no utilicen el término prevención o que no hablen de la prevención de la agresión sexual. Así que uno de los ejemplos que yo quiero compartir con todos ustedes, que se conecta a la fotografía que ven en esta lámina, es que yo antes vivía en una ciudad en la cual el Departamento de Servicios Utilitarios tenía un programa que proporcionaba árboles 2 veces al año a los vecindarios para poder crear un tipo de arboladas, ¿no? Y eso se me hacía un poquito ajeno a prevenir la prevención sexual, pero quédense conmigo un poquito, ¿no? Así que algunos vecindarios organizaban estos equipos para trabajar y plantar los árboles en el vecindario, ¿no? Y entonces, estos equipos se unían, desarrollaban un plan y, bueno, decían que tenemos ciertas propiedades, tenemos cierta cantidad de árboles, ¿cómo vamos a plantarlos? ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿No? Pues esto dio que se crearan las oportunidades de que los vecinos se unieran, se comunicaran y estuvieran más conectados con sus vecinos y las personas de su comunidad con los que vivían y que aparte embellecieran su comunidad al plantar estos árboles, ¿no? Así que el departamento que inició este programa y el equipo que plantaba los árboles probablemente no describirían este programa como una estrategia para prevenir la violencia. Sin embargo, el programa en sí probablemente no prevendría la violencia, pero este es un ejemplo de una oportunidad para crear situaciones en las cuales las comunidades están involucradas y conectadas. Y sabemos que eso puede tener un impacto positivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear nuestra metodología de la prevención, nos dimos cuenta que sí, la prevención ocurre en todo nuestro alrededor, aunque la gente no lo describa de esta forma. Cambio, Cambio. También hemos estado muy ocupados, entonces hay cosas que también tenemos que descartar. Algunas de las personas nos han dado distintas respuestas acerca de cuando ellos piensan en prevención, se les ocurre pensar, por ejemplo, en un letrero de alto, y eso me puso a mí a pensar, sobre todo en específico, acerca de cómo es que ese letrero de alto llegó a donde está, ¿no? Apareció mágicamente. When you see the stop sign, you stop, you yield, you look where you're going before you go forward. And on top of that, well, unless you're a California at a rolling right stop sign, but I won't admit to any of that. For the most part, our social norms also say when you see a stop sign, you stop. So I think the fact that people are seeing stop signs so frequently as a metaphor for prevention makes a lot of sense because one, folks are looking to stop violence before it occurs. And two, it takes a lot of different systems and individuals and norms working together in order for that stop sign to actually work. So I really appreciate the example that folks brought up there. Also, someone brought up filling up a cup was one of their examples. So, putting in the supports necessary so that
they can function and thrive in productive nonviolent ways. So thank you, Summer, for that cup analogy. And then Darlene, I would show a picture of a house being built to show what is needed to protect the things inside. So there were a lot of really great examples. A lot of folks were talking about education and classrooms and community. Hablando acerca de las clases, de las comunidades, y uno de nuestras colegas, Sandy, estaba dándonos ejemplos en español también. ¿Podrías compartir esos ejemplos, por favor? Claro que sí, Tori. Tenemos algunos ejemplos aquí. Es muy importante también que la comunidad latina empiece a desarrollar la confianza dentro de la comunidad. Esto es vital cuando estamos trabajando con la población latina. Y el tener este ejemplo es perfecto y me parece que encaja muy bien con muchos de nuestros participantes. ¿Cómo podemos desarrollar esa conexión y esa confianza? Ahí es donde comenzamos. Entonces, esto nos ayuda a llegar al siguiente paso en cuanto a prevención y educación. Creo que Claudia tal vez tiene algún otro comentario que quisiera compartir, que tú has estado viendo o monitoreando. Sí, he visto muchos comentarios de nuestra comunidad de habla en español. Creo que es muy importante. Dice aquí que no importa el color de la raza o el idioma, eso no debe de ser una barrera o un límite para nuestra comunidad en cuanto a crear lazos de amor y de confianza en la comunidad. Eso es muy importante en la prevención de la violencia sexual en nuestras comunidades. Muchas gracias a las tres, Tori, Sandy y Claudia, por compartirnos esos otros comentarios. Son excelentes comentarios y me da gran emoción que podamos tener esta conversación con todos acerca de esta conexión, la confianza, la idea de que todos pertenecemos unos a otros. Es un elemento muy importante de los cimientos para mantenernos a todos a salvo y para promover la salud. Todas estas respuestas son estupendas. Gracias por contarnos. Vamos a la siguiente lámina. Ustedes ya hablaron un poco acerca de esto, pero quiero mencionar una vez más. Una de las razones por las que nosotros queríamos tener esta conferencia y para quienes ya han estado en estas conferencias de Prevent Connect anteriormente, probablemente esto les parezca muy básico, pero realmente creemos que el concepto de prevención debe ser algo aceptable y fácil de entender, que no requiera una licenciatura o un trabajo de tiempo completo para poder explicarlo. Yo quiero poder explicarle la prevención a mi familia, a mis amigos, a cualquier persona en mi comunidad, de forma que les haga sentido a ellos. No podemos prevenir la violencia si no podemos invitar o agregar a otras personas. Así que es importante que la terminología que utilicemos, a veces esta terminología no significa nada para otras personas. Entonces, queremos que la gente en distintas comunidades, en distintos sectores de empleo, personas en funciones de organizaciones no gubernamentales, de entretenimiento, que todos estén de acuerdo con la prevención y que estén involucrados. Entonces, queremos usar terminología que tengan sentido y que la gente pueda entender. Me encantaría ahora hablar un poquito desde un punto de vista personal con todos ustedes y compartirles mi pasado en lo personal acerca de la prevención, porque yo he estado pensando acerca de la prevención de la violencia sexual durante mucho tiempo. Esta imagen que ven ustedes en pantalla es una foto de mi mamá y yo. Mi mamá fue sobreviviente de abuso sexual infantil, que es algo que yo supe conforme era yo
pequeña. Cuando yo era una niñita y la escuchaba contar su historia de forma muy valiente a su familia, a sus amigos, y ellos sabían que ella nunca recibió el apoyo o la atención o el cuidado que merecía. Y yo observaba eh, cómo ese trauma que ella había experimentado en su infancia seguía teniendo un impacto profundo en ella. Desafortunadamente, mi mamá no solamente experimentó el abuso sexual infantil, sino que siguió experimentando la violencia a lo largo de su vida. Lo que estoy tratando de compartir con todos ustedes es que desde una edad muy, muy joven, yo supe que mi madre había experimentado algo realmente terrible. Y aun cuando ella hizo todo lo que se le pudo haber ocurrido para sanar, algunas de estas cosas que ella hizo le ocasionaron aún más daño, pero ella estaba tratando de hacer todo lo posible, lo que ella podía, lo que ella conocía para poder sanar. Y a veces esas cosas eran un poco más dañinas. Recuerdo escuchar acerca de todas estas dificultades que mis hermanos y yo experimentamos por esto que le ocurrió a mi mamá. Recuerdo que de niña yo pensaba, bueno, ¿cómo sería la vida de mi mamá si esto no le hubiera ocurrido? Si nunca hubieran abusado de ella. Y un poco más egoístamente, yo pensaba también, bueno, ¿cómo habría sido mi vida si mi mamá no hubiera sufrido este tipo de abuso? Entonces, la historia de mi mamá me ha guiado a ser una defensora de la prevención. Y en cuanto a supervivientes y su sanación, yo también sabía que mi mamá era el tipo de persona que no hubiera buscado ayuda de un centro de ayuda para violación. Ella nunca hubiera llamado una línea directa, ¿no? De ayuda. Entonces, siempre yo pensaba, bueno, me preguntaba más bien, si esto no hubiera ocurrido en primer lugar, ¿cómo habría sido la vida de mi mamá? Y comparto esto con ustedes y quiero que sepan que mi mamá falleció hace 9 años y hasta el día de hoy todavía me pregunto cómo hubieran podido ser las cosas diferentes, incluso su fallecimiento, cómo es que el abuso infantil era parte de su historia, cómo podríamos haberlo prevenido. Y la gente ha estado estudiando, mucha gente estudia cómo se puede prevenir el abuso infantil. Estoy muy interesada en eso porque pasé yo tantos años pensando en mi mamá y en lo que ella había experimentado y cómo habría sido todo si no lo hubiera vivido. Entonces, en mi historia personal de prevención, agradezco también los comentarios de todos ustedes en el chat. Es difícil compartir algunas de estas historias personales, pero sí creo que es importante. A veces, especialmente en cuanto a la prevención, nos olvidamos de la razón por la que estamos haciendo esta labor. Muchos de nosotros lo hacemos por una conexión personal. Me encantaría que tomáramos un par de minutitos. Dedicaremos 4 minutos. Y si usted tiene un pedazo de papel a mano, lo que sea, o a lo mejor tal vez puede usted hacer una reflexión en su diario. ¿Cuál es el pasado de usted en prevención? ¿Por qué está usted en la labor de prevención? ¿Qué, qué hay acerca de la prevención que es importante para usted? Tomemos unos minutitos para pensar acerca de cuál es esa historia. No le estoy pidiendo que comparta, simplemente piense usted alre- eh, algo acerca de su propio camino a la prevención. Tomaremos unos minutitos. And as you kind of, continue to maybe think, Conforme seguimos pensando tal vez acerca de su propio camino hacia la prevención o qué es lo que es importante para usted,
Si desea compartir alguna otra historia, no necesariamente, no una historia personal, no se preocupe, pero la historia a continuación que me gustaría compartir con ustedes es una historia que escuchamos frecuentemente, es la historia de avanzar río arriba. Y esta historia acerca de avanzar río arriba es una historia de la salud pública que usamos para hablar acerca de cómo es que deberíamos pensar en cuanto a la prevención de la violencia. Y tal vez usted esté familiarizado con esto. Yo la he escuchado muchas veces a lo largo de los años y dependiendo de quién la cuenta, siempre hay algún elemento diferente, lo cual es estupendo. Todos tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia experiencia. Así que, bueno, recientemente escuché a una de mis colegas en Calcasa, Sarah Orden, contar esta historia de una forma que realmente disfruté. Entonces, voy a tomar de ella parte de la forma en que contó la historia. Y de nuevo, gracias a todos por sus comentarios. La historia dice, un día una persona estaba pescando cerca del río y ven que hay una persona que está yendo río abajo. Entonces la persona que está pescando salta para salvar a esta persona que se estaba ahogando. Entran al río y logran jalar a la persona que se estaba ahogando a que esté a salvo en la orilla del río. Pero unos pocos minutos después, otra persona viene flotando por el río, también ahogándose y pidiendo ayuda. Entonces el pescador salva también a esta persona. Pero antes de que tengan siquiera oportunidad de sentarse y recuperar el aliento, aquí viene otra persona ahogándose, flotando río abajo. Y después otras tres personas y otra y otra vez. Y el pescador está totalmente agotado, ya no tiene aliento, no puede continuar así. Está preocupado, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda yo salvar a todas estas personas? Entonces deciden correr río arriba para ver por qué es que todas estas personas están cayendo al río en primer lugar. Y cuando llega el pescador a esta zona, río arriba, se fija que hay todo un desastre. Hay puentes que se están cayendo, hay personas que están empujando a otras personas para que caigan al río. No es nada más una situación, son muchas situaciones que están ocasionando que la gente se caiga en el río y se los lleve la corriente. Entonces el pescador piensa que la única forma de salvar a las personas para que no se ahoguen es resolver estos problemas, componer el puente roto, hacer que la gente deje de estar empujándose unos a otros al río. Y el pescador dice, tengo que evitar que la gente se caiga para empezar. Entonces, esa es nuestra historia de correr o avanzar río arriba. Y tal vez algunos de ustedes se pueden relacionar con esto. Si usted hace labor de intervención de crisis o labor de defensa o de consejera, algunas, a veces está usted siempre en crisis. Entonces, respecto a la prevención hay que pensar, bueno, ¿cómo puedo yo adelantarme a este trauma, adelantarme a la crisis y averiguar en lugar de estar jalando a la gente del río, sacándolos del río a cada rato, ¿cómo, qué es lo que está ocasionando que esto ocurra? Entonces vamos a la siguiente lámina. Cuando empecé yo a aprender acerca de la prevención, esta historia realmente me ayudó a entender que mientras que sí es tremendamente importante salvar a la gente que se está ahogando, no es algo que podamos sostener. Para haber personas a las que no podamos llegar a tiempo, pensando en mi mamá nuevamente, ¿no? Mi mamá se estaba ahogando y aun cuando había lugares donde ella podía recibir ayuda, no le llegamos a tiempo, no llegamos a ella a tiempo. Entonces, no podemos estar únicamente sacando a la gente del río.
En cuanto a la prevención de la violencia sexual, hablamos también acerca de las distintas formas que la prevención puede tener. Podemos hacer trabajo de defensa con sobrevivientes, podemos hacer concienciación acerca de la violencia sexual y darle a las personas información acerca de recursos disponibles. Podemos implementar formas en que la gente puede reducir su riesgo de experimentar la agresión sexual o el ataque sexual. Y también podemos tratar de evitar de que ocurra y que ni siquiera sea una opción de conducta. Podemos ayudar a que la gente evite pensar que esa conducta la puede realizar. Entonces, en nuestra historia de avanzar río arriba, que es lo que les acabo de contar, el trabajo de defensa podría ser el trabajo del pescador. Llegar a ir al agua, salvar a la gente que ya cayó al agua y que se está ahogando. El trabajo de concienciación y alcance puede ser como avisarle a la gente que hay un bosque roto para que la gente tenga más conocimiento. En cuanto a reducción de riesgo, de riesgo, perdón, puede ser tal vez enseñarle a la gente a nadar y prevención sería dar a la gente, por ejemplo, un salvavidas. Perdón, esto sigue siendo reducción de riesgo. Y prevención es componer el puente. Y a veces hacemos todas estas labores, pero el componer el puente tendría el mayor impacto y claro que es el que toma más tiempo. Muchos de nosotros pensamos, incluso quienes a veces amamos el labor de prevención, toma tiempo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. eh, Toma tiempo y a veces debido a eso parece que está fuera de nuestro alcance. Muchas veces entonces no estamos tan convencidos o no nos parece tan importante. Trabajé yo en muchas organizaciones comunitarias en las que yo era la única persona haciendo la labor de prevención. Entonces, a veces cuando tenemos que tomar una decisión acerca de cómo manejar alguna emergencia o prevenir, obviamente la opción es lidiar con las personas que necesitan ayuda de inmediato, pero a veces este trabajo de prevención se pasa por alto. Cambio. Sorry. Lo siento, Tori, adelante. Bueno, verdaderamente agradezco nos hayas explicado estos ejemplos y, bueno, más que nada explicarlos con esa historia de río abajo, río arriba y lo que dijiste principalmente acerca de la prevención primordial puede tener un enorme impacto, pero se requiere de mucho trabajo y tiempo e inversión. Y me hace pensar cómo las normas sociales contribuyen a la violencia sexual y cómo también pueden contribuir a la prevención de tal. Y viendo el ejemplo de tu anécdota de Río Arriba, cómo el puente se derrumbó, es ahí donde veo yo que la prevención primordial podría darse, ¿no? Pero también cómo las normas sociales pueden ayudar o adherirse a tal. Las socias normales que o normas sociales que ven aquí en la pantalla, por ejemplo, algunos roles de género rígidos, la agresión y la violencia, el abuso del poder y la violencia sexual como problema, la aceptación de la violencia sexual como una norma y el hacer avergonzar a alguien y tener esa negatividad son estas normas que contribuyen a que la violencia ocurra. Y entraremos un poquito más en detalle en cuanto a las normas sociales en esta conferencia también. Pero bueno, las normas sociales son aquellas que nos hacen comportarnos de tal o cual manera sin pensarlo. Por ejemplo, porque nos paramos de frente a la puerta en el elevador o porque pensamos que los chistes de violencia sexual son graciosos y aceptables sin siquiera pensarlo. Las normas sociales contribuyen a algo que refuerza o implementa más la violencia sexual o pueden contribuir a la prevención. Bueno, aquí tenemos algunos cambios de estrategias enlistadas en su pantalla de cómo lograr esos cambios. Entonces, cuando hablamos de la prevención primordial, hablamos acerca de la educación, cosas en el ámbito de la vida diaria de las personas que podemos cambiar, pero en muchas ocasiones cuando hablamos acerca de prevenir la violencia sexual antes de que ocurra, nos referimos a lo que necesitamos para cambiar la cultura, a una cultura que no tolere la violencia sexual, que valore
el prevenir la violencia y crear, y una sociedad que crea que contribuye a crear la seguridad para todo el mundo. Entonces, esto sería parte de ello. Asimismo, nos ayuda a identificar cómo el puente fue que se derrumbó para empezar, ¿no? O cómo es que se derrumbó, si está derrumbado en un solo lugar y no en otros. O sea, yo no soy arquitecto ni ingeniero civil o de estructuras, así que no sé cómo se sostiene un puente. Me da gusto que se sostengan, ¿verdad? Pero como una trabajadora de la prevención sexual, quiero entender qué es lo que causa que ese puente anecdotario esté derrumbado y particularmente dónde están esas brechas en nuestra sociedad y en nuestra cultura que permite que ocurra y se dé la violencia sexual. Entonces, para entender la raíz del problema, tenemos que entender primero cuál es el problema. Y al hablar de la violencia sexual, sabemos que hay muchos diferentes tipos de violencia sexual también en nuestras comunidades y que existen diferentes dinámicas de cómo impactan esas violencias que las personas desean prevenir. Hay algo más. Otra cosa que debemos de entender que es bastante importante es ver la magnitud del problema, qué tipo de violencia sexual es más común en su comunidad, cuáles son los estigmas que atañen a ese problema y cuáles son las herramientas más efectivas. Y bueno, al identificar quién es más efectivo, vemos cómo las diferentes comunidades son impactadas de diferentes maneras. Así que sabemos que con la violencia sexual en la intimidad, las personas son impactadas de diferentes maneras basados en diferentes factores, los cuales pueden incluir las identidades, la localización geográfica, acceso a los servicios de apoyo, edad, género y otros tipos de factores que contribuyen a cómo alguien sufre o es impactado por la violencia sexual y la violencia en la intimidad. Lo que es importante tener presente es que no es la identidad de alguien que le hace más inherentemente vulnerable a la violencia, sino que más bien es la forma en que la discriminación y la opresión hace que ciertas comunidades sean más vulnerables a la violencia dentro de esa dinámica. Esto es muy importante porque nos permite incrementar los apoyos y recursos a esas poblaciones vulnerables y nos permite protegerles en contra de la violencia, por supuesto. Asimismo, nos da una vía para poder analizar cómo ese puente se derrumbó, para empezar, ¿no? Para de esa manera prevenir múltiples formas y daños de la violencia antes de que inicien. Dicho todo esto, diré que las personas que trabajan para la prevención de la violencia tienen el poder para cambiar sistemas, para que la opresión y la violencia que causan no ocurran, no se den. Bueno, así es como llegamos. Bueno, pues que el puente está roto. ¿Cómo lo vamos a reparar? Se ha derrumbado, ¿no? Entonces, estas estrategias que ven ustedes en la pantalla son cosas que ustedes ya identifican e identificaron al principio de nuestra conferencia, cuando les preguntamos les pedimos que nos describieran cómo era la prevención para ustedes y se veía cómo mejorar la seguridad en las escuelas, cambio de políticas y de reglamentos, leyes, conectar a la juventud con adultos seguros y bondadosos, como la juventud en tutela estatal y las escuelas presentan proyectos positivos al imaginar, todo lo demás que está en la lista, ¿no? Y cuando nos imaginamos cómo prepararnos y cuáles maneras hay de reparar estos puentes, o sea, prevenir la violencia antes de que ocurra, queremos regresar con ustedes, nuestra audiencia, porque sabemos que no todo lo que ocurre en cada comunidad es igual, que no todos los puentes son parecidos y que las reparaciones no son las mismas y que las reparaciones que cada comunidad necesita a esta violencia tampoco son igual. Entonces, pensando en cómo Ashley empezó esta anécdota de Río Arriba, queremos que nos indiquen en el chat qué es lo que representan los puentes derrumbados o rotos en sus comunidades y qué se requiere para reparar esos puentes. Creo que algunas personas empezaron a contestar, incluso antes de contestar o de terminar de indicarles cuál era la pregunta, ¿no? Entonces, se las quiero leer. Leila dice que creo que todos nos referimos a la cultura de la violación
y no acerca de ser competentes culturalmente en particulares poblaciones. Bueno, esta cultura es diferente a través de diferentes comunidades, diferentes poblaciones. Por lo tanto, es muy importante al trabajar en ciertas comunidades o cuando somos parte de ciertas comunidades, ¿qué es lo que queremos hacer en esa comunidad en particular? O sea, ¿cómo va a funcionar tal o cual prevención o estrategia en tal o cual comunidad? Así que creo yo que esto y llega al meollo de lo que conversábamos, ¿no? Cómo iniciamos estas charlas dentro de nuestras comunidades con los miembros de tales comunidades. Así que voy a darles a ustedes unos minutitos para que respondan a esta pregunta. Y es una pregunta que quizás requiera de un poquito más de profundidad de pensamiento para poderla correlacionar a la metáfora del río arriba y el puente roto. Y les daremos un poquito de tiempo, pero continuaremos avanzando, ¿no? Por ejemplo, veo aquí que dice que también, bueno, quiero agregar, dice que hay personas que quizás quieran romper puentes. O sea que no es suficiente que las personas que trabajan en la prevención de la violencia reparen los puentes, sino que sepamos cómo vamos a prevenir o evitar que haya más puentes derrumbados y cómo vamos a cambiar las comunidades de manera tal que aquellos que derrumban puentes, en lugar de derrumbarlos, los construyan. Gracias por mencionarlo, Tori. I was kind of just reflecting on Yo más que what nada reflexionaba acerca de tu pregunta y and pensaba en mi propia comunidad. you know, O I live sea, rurally, and so there's yo a lot of vivo en una zona rural, así que hay not a lot of mucha connectivity. reclusión, o sea, no estamos muy conectados entre las personas de esta comunidad, pero creo que Examples coming up veo algunos ejemplos que surgen acá en el chat, por ejemplo, perdón, mi text chat está un either way. poquito, se me borró un poquito, Could ¿no? be broken bridges, Puentes people rotos, trust in dice, gente de mentalidad and cerrada, so an unwillingness to learn and una understand, underfunded negatividad a capacity. aprender y Are entender. part of El puentes racismo es bridges, parte también de esos puentes rotos, underfunded communities, ignorance. comunidades sin fondos, ignorancia. What is needed is Lo que se listening to the necesita es concerns of escuchar las everyone. inquietudes de las personas que viven en nuestras comunidades. So yeah, people are Así que starting to sí, put y examples ya in the nuestros chat, participantes están ya incluyendo los so ejemplos en el chat. Y fascinating. les traduzco la pregunta la pregunta dice, ¿qué representan los puentes rotos en sus comunidades? Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué es lo que se necesita para reparar ese puente? Regresamos a la interpretación y habla Tori. Sí, creo que las personas ya están representando algunas de los ejemplos de lo que es para estas comunidades en respuesta, las respuestas que dan en el chat. Bueno, en la siguiente parte de esta conferencia, les explicaremos qué significa o qué queremos decir al hablar de las causas fundamentales, que en inglés es root causes o causas raíz. Vemos, por ejemplo, aquí las raíces del árbol y vemos que aquí en las raíces dice causa, 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 ¿no? Bueno, cuando yo recién inicié el trabajo en la prevención, esta es la imagen que más me significó, creo, porque me ayudó a aclarar mucha información errónea que yo había ingerido y me ilustró lo que provocaba la violencia y cómo prevenirla. Entonces, en nuestro trabajo nos gusta usar esta metáfora para delinear y describir cuál es un síntoma de la violencia, de una cultura de violencia y distinguirlo de cuál es la causa de esa violencia o de esa cultura violenta o de violencia. El ejemplo más prominente del que se me ocurre pensar ahora es, por ejemplo, cuando hablo con las personas cuyo trabajo o cuya dedicación no está relacionada directamente a la prevención de la violencia y cuando empiezan a hablar de lo que significa la prevención para ellos o cuando yo les describo lo que significa la prevención para mí, quizás ellos opinen y digan, bueno,
podemos prevenir la violencia diciéndole a la persona qué tipo de ropa pueden usar o no. ¿No contribuiría eso a la prevención de la violencia? Y miren, explicar ese comentario. Y así que cuando pienso yo en este tipo de comentarios, se me ocurre pensar, por ejemplo, como lo dicen ellos, que si decirle a la gente cómo vestirse sería prevención de la violencia, yo más bien lo veo eso como un síntoma. O sea, las hojas del árbol. La razón por las cuales personas piensan que el indicarle a la gente qué ropa vestir o no es más que nada porque han aceptado una cultura de violencia. Los sobrevivientes o las sobrevivientes, algunas personas que aún están metidas en esa cultura de la violencia y que no, y de hecho que ni siquiera han analizado o reflexionado en el hecho de que vivimos en una cultura de violencia, identificarán más bien los síntomas. O sea, que es lo primero que se ve, ¿no? Por ejemplo, yo veo por mi ventana ahorita en este complejo de apartamentos donde yo vivo, veo las hojas, pero no veo las raíces. Así que para mí es muy fácil echar un vistazo por la ventana y decir, oh, las hojas existen, las hojas son lo que es y lo que veo, ¿no? Entonces, y sin embargo, sabemos que las hojas no estarían donde están si no fuese por todo aquello que ocurre en la raíz de ese árbol. Por ejemplo, estoy viendo hojas limpias, verdes. Quiere decir eso que las hojas verdes son inherentes a ese árbol, quizás. Bueno, pero hay que comprender qué es lo que está ocurriendo en las raíces de ese árbol para saber cómo se dieron esas hojas. Así pienso yo cuando las personas, veo que las personas tienen un malentendimiento de lo que es la prevención de la violencia y me doy cuenta entonces que se guían por lo que ven en las hojas y que no han pensado en cuál es la causa de que esas hojas estén cayendo y estén tiradas en la acera. Bueno, regresando al ejemplo, sabemos que hay personas que están prestas para identificar y mal comunicar la ropa como una prevención de la violencia. Cuando pensamos en la analogía del árbol, podríamos entonces guiarles en una explicación y decirles, mira, creo que la razón por la cual usted piensa así es porque vivimos en una cultura de violencia. Una cultura en la cual las personas piensan que es aceptable el reglamentar a las personas y decirles lo que pueden vestir o no, y también aceptar o justificar la violencia en contra de tal o cual persona. Pero cuando analizamos las causas de la violencia, nos enteramos entonces cómo la discriminación y la opresión, sistemas implementados que nos llevan a creer tales o cuales cosas de ciertas poblaciones y a perpetuar esta violencia. Pero, repito, al analizar las causas, entonces podemos prevenir, saber cómo prevenir que la violencia ocurra. Antes de pensar que es la ropa la que causa la violencia, podemos analizar las verdaderas causas para poder cambiar esa cultura a una cultura de seguridad y no una de violencia. Ashley, ahora te doy la palabra porque sé que nos explicarás qué es lo que quieres decir cuando vemos causas raíz o las causas fundamentales cuando hablamos acerca de la violencia. Gracias, Tori. Sí, pues am, conforme este ejemplo que vi en algún tiempo atrás, que me ayudó a establecer esa conexión con las causas raíz, es eh, lo que lo que están viendo ustedes aquí en esta imagen ahorita, lo que pueden ver. Y bueno, hay un continuum de violencia sexual que puede guiar, que Lydia Guys creó en el 2006. Así que ya tiene tiempo de existir y me ayuda mucho a entender de manera visual la conexión de la opresión y saber que la opresión es la causa de la violencia. Entonces, en esta herramienta hay como un rango de co- conductas de violencia sexual que están ejempladas aquí. Y en el trasfondo es nuestra sociedad. En el trasfondo que ven ahí es la sociedad. Ese aro externo
de nuestra sociedad está, eh, tiene el título de norms o normas para decirnos o indicarnos a nosotros de que todos estos reforzamientos o estas cosas que fundamentan y justifican lo que ocurre es debido a esas normas. Y bueno, dentro de ese círculo sigue otro círculo de opresión y alrededor de esos círculos viene otras formas de opresión, como el sexismo, el clasismo, el elitismo, el antisemitismo, el clasismo. Estas son formas de opresión y nos ayuda a enfatizar cómo la violencia se da y que no las experimentamos o las sufrimos a la vez, todos a una vez. Entonces es fácil ver que todas formas de opresión son causas de raíz de estas conductas. Y si vamos a la siguiente imagen, por favor. Así que no se trata de categorizar la violencia. Lo que no nos muestra aquí es que los círculos que son más oscuros normalmente son cosas que la mayoría de las personas dirán que estas personas en general son malas. Pero conforme los círculos son más claros en su color, son esas muestras que típicamente no tomamos en serio en nuestra sociedad y que no los notamos o no las conectamos a este problema. Entonces, esto es simplemente una herramienta que me ha ayudado a mí a través de los años a establecer esa conexión en en las causas fundamentales o causas de raíz de la violencia. Lo que me indica a mí es que si queremos prevenir, perdón, todas estas cosas, entonces tendremos que estar analizando cómo detenemos el racismo, cómo detenemos el sexismo o el heterosexismo, cómo empezamos a eliminar estas formas de opresión de nuestra sociedad y luego ¿qué impacto tendría eso en cuestión de la violencia que vemos en tantas de nuestras comunidades? Cambio, Cambio. cambio, Tori, te doy la palabra de nuevo. Gracias. cambio. Agradezco que nos hayas guiado en esta gráfica de Lidia Gal Ortiz. Gabriela, Realmente me cambio. parece una herramienta muy útil al hablar de prevención y es genial para poder prevenir la violencia como tal. Y prevenimos muchos tipos de violencia cuando buscamos cuál es la causa de raíz. Realmente agradezco y valoro mucho esta gráfica. Vamos a repasar de nuevo esta metáfora del árbol ahora y con esta imagen adicional del suelo o la tierra. Sabemos que las causas de raíz o causas fundamentales que Ashley nos ha comentado no existen en un vacío, no impactan al mundo en un vacío, sino que tienen que ver con cuáles son las partes que en nuestro tejido social pueden afectar estas causas de raíz o cómo pueden ayudar a solucionar esto. Cuando Ashley y yo estábamos creando esta conferencia, Ashley vive en una granja, entonces ella realmente me ayudó mucho con esta metáfora, pero estábamos hablando y pensando también que, bueno, podemos plantar la misma semilla en distintos tipos de tierra. Una tierra puede tener elementos dañinos, otra puede tener elementos muy sanos. Esta semilla que uno planta en la tierra que tiene las toxinas y el veneno, esa semilla no podrá florecer, va a tener realmente dificultades. No es culpa de la semilla, no hay nada que la semilla pudo haber hecho. El problema está en la tierra, porque cuando vemos la semilla que hemos plantado en la tierra que tenía
nutrientes, salud, el sol, la cantidad correcta de agua, cuando vemos a esa semilla que plantamos en esta tierra que tiene todas las elementos, pues sí va a florecer. Entonces no basta nada más con observar o ver cuáles son los pasos de raíz, sino es importante ver también alrededor qué es lo que hay en nuestra cultura, cuáles son algunos de estos elementos estructurales que con el apoyo o el acceso a apoyo, eh, quién puede llegar a tener acceso, quién entonces va a poder prosperar y ver qué es lo que dice la narrativa dominante y cómo podemos crear cambios para que todos puedan tener acceso a esa tierra sana y podamos crecer y prosperar y tener el apoyo. Veo que Ashley ha puesto la siguiente pregunta en el chat. Queremos escuchar o saber cuáles son sus respuestas, pensando en este árbol con las hojas y las raíces y la tierra. En su comunidad, ¿qué ve usted como una causa de raíz de la violencia y cuáles son contaminantes en esa tierra? O sea, ¿cuáles son las cosas que podemos cambiar al prevenir la violencia? Podríamos cambiar los contaminantes en la tierra, podemos trabajar juntos para cambiar algunas normas sociales, para cambiar la forma en que la gente se trata unos a otros, para cambiar quiénes son las personas a las que valoramos. Entonces, cambiar estas narrativas dominantes para que la raíz pueda prosperar en lugar de ser la causa de la violencia. Voy a darles unos minutitos para responder a esta pregunta. Y mientras esto ocurre, vamos a continuar. Ashley, te doy la palabra. Great, Tori. Thank you. And thank you all Muy so bien, much gracias, for, Tori. Y identifying gracias también a todos los demás por the answers to those questions. identificar sus And respuestas. so this is just kind of like Esta another es otra question that I think is pregunta great for us to think que about me when running. parece muy And interesante this is just reflexionar y seed from estaba Something en is Not an mi Apology, which is Instagram. a book by Es un libro que se Carol llama The Miller. Body is Not an And Apology, El this cuerpo no es particular una image, disculpa. Y esta imagen en one of the particular, things that una de las cosas posting asked was, what que does preguntaba the soil you're el in post era, actually provide the nutrients and ¿qué sustenance requiere esta your tierra biology para desires? prevenirla, And so I think para que esta tierra it's tenga really los key for us nutrientes to think necesarios? about O sea, ¿cómo what sería is esta tierra harmful, what is poisonous, but what are para the que things tengan that are los really nutrientes? Entonces, those are the things that ¿cuáles son las really are going to cosas raise up? What are the things que that would pueden give ayudar a life desarrollar nuestra quality comunidad? ¿Cuáles son las to cosas live que our todos necesitamos healthiest, para poder vivir most una vida sana, enjoyable segura, lives? disfrutable? So I am going to go on because Entonces I voy want a to continuar talk porque a little bit quiero hablar un more, and poco we más will return to the text chat. So y lots of vamos, great things coming up in there. So don't stop ese before you libro, listen. no deje usted de So responder en el a chat, little bit pero more quiero on the difference hablar un poquito más between acerca de la prevention diferencia and entre lo que es la education. conciencia y lo que es la When I first prevención. started working Cuando yo with comencé la labor de teenage prevención en participants, I organizaciones did a comunitarias, ton of educating and hice giving information. muchas sesiones de And información y what's de super educación. important, Y right? lo que hacía yo What era importante, that's por what you're doing supuesto. right now, Lo that's que usted está super haciendo en important. este But you're momento, giving por supuesto que es information and importante. you Está will usted dando likely información never get para que it la enough. gente nunca But I have to say that I sufra de esta have forma. Pero learned a también debo lot mencionar, over the he years pensado mucho a about lo largo de how los it's años really important acerca de information to give people, por qué es but it probably importante, starts aunque es with importante dar información a la actual gente, prevention. probablemente And no the sea reason como is tal when prevención. we stick Y la with our razón es plant que and soil metaphor, si just continuamos con adding la metáfora de more la planta y de soil la tierra, back si at simplemente a le decimos a la fraction gente que la tierra no está buena y que no tiene showing people how to nutrientes, work with the bad o soil si le doesn't enseñamos a la actually gente cómo trabajar con tierra mala, right? We're eso no kind of significa que la tierra va a accepting that cambiar. soil is Estamos bad simplemente and aceptando que because we esa have that tierra awareness, we'll em, figure out how to work with it. y simplemente vamos And then a I aprender a trabajar con ella. realized we Pero actually imagínense lo que need plants to ocurriría change the si soil. hiciéramos That would planes be the para cambiar prevention. la tierra. Esa es la And then prevención once people verdadera. are aware of En those lugar de nada más factors, decirle a la gente, bueno, we este es el problema de la violencia also sexual, might be speaking
También debemos pensar en cómo cambiar las condiciones en nuestra sociedad que permitan que ocurra la violencia. Entonces, un punto de partida que me gusta mucho, verán ustedes en esta lámina, es esta cita del Instituto de Medicina. Se las voy a leer. No es razonable esperar que la gente va a cambiar su conducta fácilmente cuando hay tantas fuerzas en el ambiente social, cultural y físico que conspiran en contra de ese cambio. Poner fin a la violencia sexual y la violencia entre la pareja requiere que la gente cambie su conducta. Tienen que cambiar su conducta. Pero en muchas formas, esta conducta que crea situaciones dañinas se recompensa, tanto social como culturalmente. Y a veces es la opción más sencilla de acuerdo a nuestro ambiente físico. Aquí viene otro ejemplo. Esta imagen que ven ahorita en pantalla, ¿quién conoce esta imagen? ¿Qué nos dice esta imagen? Si usted dice sí, ya sé qué es esto, contéstenoslo en el chat. Si usted siente que tiene la información acerca de lo que es una dieta sana, exacto, es una imagen que fuera de moda, es algo ya muy antiguo esta imagen. Cuando estábamos nosotros, éramos niños y estábamos creciendo, estábamos muy familiarizados con esto. Si usted tiene una idea clara de cuál sería un alimento sano, obviamente no es esta pirámide antigua, pero si siente usted que realmente sabe que se sentiría bien si comiera usted de cierta forma en específico, usted sabe, digamos, qué debe de comer para sentirse bien. Tiene usted una idea bastante clara de cómo sería este alimento, ¿verdad? Ahora, dígame, dígame usted si come de esa forma todo el tiempo. Yo diría, bueno, sí, yo generalmente sé qué es un alimento sano. ¿Como así todo el tiempo? No, para nada, ni tantito. Entonces, el conocimiento que yo tengo acerca de la nutrición me obviamente me convence de que yo debería comer de esta forma, alimentos enteros, vegetales, proteína. Realmente creo que eso es importante para mi salud en general. Pero al mismo tiempo, hay muchas razones por las cuales no hago esa decisión día a día. Se me hace tarde, voy tarde la mayor parte del tiempo. Ya les dije que vivo en una granja, entonces siempre hay algo que está ocurriendo. No siempre tengo tiempo de ir a la tienda. La tienda no es algo súper fácil para mí y sobre todo en este momento también. Y a veces realmente no tengo ganas de comer así. No quiero comer sano. Entonces es fácil para mí cambiar mi conducta y tomar una decisión diferente. También porque alguien dijo, porque es más cómodo. Exactamente. Cada vez que yo salgo de mi casa, paso por un Starbucks y un McDonald's. Entonces, aun cuando yo tengo el conocimiento, tengo la información, tengo la conciencia, tengo la educación de que un desayuno con vegetales y granos sería lo mejor, hay muchas cosas que me desvían de esa decisión. Entonces, volviendo a la violencia, tomando en cuenta todo esto, podemos dar a la gente toda la información, toda la educación, podemos elevar el nivel de la información y de la conciencia, pero eso no es suficiente para que la gente cambie la conducta. Yo solía trabajar mucho con estudiantes de secundaria y pasaba yo 1 o 2 horas con ellos un par de veces a la semana durante un par de meses y la meta era reducir el hostigamiento sexual en las escuelas. Y teníamos excelentes conversaciones y una de las conversaciones que teníamos con frecuencia es que en muchas otras áreas de su vida, la conducta que habíamos identificado como dañina se había normalizado. A veces incluso se celebraba esa conducta. Cuando estábamos juntos, podíamos hablar acerca de que esta es buena conducta, esta es conducta dañina, pero en cuanto salían de ese salón,
había otras cosas en el ambiente que les decían lo opuesto. Esta pequeña caricatura que ven ustedes aquí es hablando de un tema de salud distinto, pero también es una forma excelente de behaviors. el medio ambiente y nuestra conducta y la influencia que tiene todo esto en nosotros. Entonces, pretenda usted que yo soy un doctor y este pequeño personaje, Fred, es mi paciente. Entonces, probablemente yo ayudaría a Fred a que adoptara conducta sana para que detenga la conducta dañina, hablando de la diabetes. Y tal vez le puedo yo dar un horario fácil de seguir para que se ponga su insulina, le daría yo un folleto de cómo comer bien, pero como doctora, yo no me voy a ir a la casa de Fred con él para estar con él durante todo el día, para que tome buenas decisiones y cambie su conducta. Entonces, Fred, como todos nosotros, es parte de una familia, parte de una comunidad y parte de una cultura que también va a tener influencia en cómo se porta. Entonces, cuando pensamos en cómo podemos ayudar a Fred, también tenemos que fomentar una conducta sana en el ambiente de Fred de todo el día. Por ejemplo, Fred probablemente tomaría su insulina si sus amigos y sus familiares, perdón por el ladrido, el de ruido de fondo. Si su familia y amigos le recordaran, si supieran su horario y le dijeran, oye, tu medicina, a lo mejor comería más sanamente si hubiera comida fresca disponible en su conducta y no tuviera que comprar el almuerzo. Probablemente haría más ejercicio, como el doctor le ha estado diciendo, si su seguro médico incluye una membresía al gimnasio. Entonces, lo que estamos tratando de ilustrar es que hay muchas formas de que Fred, del ambiente de Fred, que contribuyen a esta conducta. No basta con darle la información, necesita todos estos otros aspectos en su medio ambiente para apoyarlo en que tome las decisiones que sabemos le ayudarían a tener un estilo de vida mucho más sano. Entonces, queremos ahora preguntarle a usted otra pregunta. Y esto es, ¿cuáles son las cosas en su medio ambiente que fomentan o evitan la violencia? Voy a copiar esta Thanks, pregunta en el Ashley. chat. While folks are Gracias, responding to Ashley. that, Mientras la gente to responde that a question, esta let me jump into pregunta the del topic a chat, little. vamos a seguir hablando. What is in an environment? I really ¿Qué appreciate you sharing podemos those ver en un twins medio because ambiente? Y me agradezco que hayas compartido el ejemplo del when I was paciente first Fred, porque yo learning about recuerdo prevention, cuando empecé a it was aprender acerca de la so prevención, la unusual. We gente said hablaba environmental acerca change de strategies cambios, first thing in front estrategias of del me. cambio en el medio ambiente. Y por un momento yo pensé, Things like air, water, and land. ¿qué So how tienen que actively ver can we el lead agua, y el aire y la anti-violence? tierra con la prevención de Pero la violencia? Mario Pero actually ahora que shared ya sé earlier más in his acerca de esto, presentation, veo que hay conexión. when we're talking about Pero environment, cuando hablamos what's acerca del really medio in an ambiente, environment? ¿qué hay en el medio So ambiente? ¿Qué conforma un I medio have a ambiente? story to share. Yo tengo una Now, historia que compartir con what you all ustedes. are looking at Lo que is ustedes están pictures of viendo ahora my es una dog foto de mi on a perro beach in en la Southern playa en el California. norte de California. And I thought of this as an Y example to pensé kind of que este podría ser un just ejemplo piece out those different para things that impact poder an environment. hablar He's de las got cosas que situation, of impactan al medio course, ambiente. Entonces, cuando va uno a la beach in playa, Southern si está uno California, en la playa en el you norte de have California, your water, your tiene sand, uno, hay agua, it's obviamente, a hay great arena. way to Estaba meet suficientemente all cálido the ese día para poder estar con shorts o so it pantaloncillos is the cortos y una camiseta. physical Entonces, ese es aspect, el but espacio físico y los also elementos there físicos. are Pero social norms that también hay influence normas and sociales shape que behavior. funcionan de forma I silenciosa told para you dar that forma a it la was conducta. warm and I Les was dije a in a todos que t-shirt and estaba shorts. cálido y yo tenía shorts y una camiseta. Had it been Si colder out, I probably would have hubiera been more estado un bundled poco up. más frío, But tal vez habría estado yo think más of abrigada. jumping Pero puede in the usted beach and see someone imagínese in like a full business cómo suit at the beach. hubiera sido un Not poco saying raro it ver a can't alguien con work, un just traje saying formal, that un traje, ¿no? De that might saco y not be the corbata. place Nadie está to diciendo bring que out está the mal, Gucci suit. pero digamos, no es el lugar para But there llevar is el traje de marca Gucci, ¿no? a broader culture to Pero it también hay that otra cultura impacts más the amplia feel of the que place. afecta On this beach, la sensación people de este were lugar. relaxed and La gente en playful. esta There's playa lots of estaba people out relajada, on the juguetona, water. People are doing uno beach respeta la activities. tierra y el mar, There's also the hay economic actividades en la environment. playa. También hay un ambiente What's the affordability económico. and accessibility
¿Cuál es, cómo puede uno costear ir a la playa? ¿Hay infraestructura para estacionamiento? ¿Hay infraestructura para caminar? em, ¿O un lugar donde reunirse y comprar alimentos? También hay políticas específicas en la playa o normas. Esta fotografía la tomé 30 minutos después de que se nos pidió que nos cambiáramos de lugar, porque no nos habíamos dado cuenta de que estábamos unos 30 metros fuera de la zona designada para perros en esta playa. Entonces, ¿cómo es que las normas o políticas afectan el medio ambiente de formas visibles e invisibles también? Y también me gustó este ejemplo porque yo les estoy hablando a ustedes de una playa en específico en el norte de California, pero distintas playas en distintos lugares tienen normas y reglas diferentes. Viví en Oregon por un momento y en Oregon no se dice la playa, es la costa y eso tiene otro conjunto de reglas a comparación del norte de California, donde las reglas son diferentes. Entonces, es muy importante pensar en todo esto cuando hablamos acerca del ambiente y del espacio. Podemos llegar a ser muy específicos respecto a los espacios en los que trabajamos con prevención. El ambiente en una escuela o en un distrito y en una zona del país puede tener un medio ambiente totalmente diferente a otra escuela, a otro distrito en otra parte del país o incluso en otra escuela de un distrito vecino. Entonces, cuando hablamos acerca de los ambientes con los que estamos trabajando para cambiar o que queremos cambiar, gran parte de todo esto tiene que ver con en qué ambiente nos encontramos y cómo es que la prevención encaja en ese medio ambiente. Como dije anteriormente, vamos a hablar un poquito más acerca de las normas sociales, porque las normas sociales son algo que cubre tanto que dictan mucho de nuestra conducta y muchas de las conductas de nuestra comunidad. Entonces es importante entenderlas también. Un ejemplo del que hablé hace un momento es, ¿qué hacemos cuando entramos a un elevador vacío? No hay nada en el elevador que nos dice, que nos diga, perdón, que una vez que uno entra hay que dar la vuelta y ver hacia adelante. No hay ninguna ley que nos lo diga. Creo que no hay ninguna norma que nos lo diga. Pero es algo que todos sabemos y que todos hacemos. Es algo que se nos hace muy automático. Y este es un excelente ejemplo de cómo las normas sociales ocurren y afectan nuestra conducta. Puede ser algo que tenga influencia en esa respuesta automática. Entonces, cuando pensamos acerca de cambiar las normas sociales, es importante saber de qué norma se trata y qué tan enraizada está en las personas. Y así podemos empezar a ver cómo podemos hacer que esta norma sea una que prevenga la violencia. Cambio. Así que al hablar en los cambios de normas sociales, hablamos particularmente del cambio de actitudes, creencias y valores comunitarios de unos, de los que promueven la violencia y la cultura de la violencia, a otros que la prevengan. Y nuestros amigos en el Instituto de la Prevención han realizado cierta labor para identificar cuáles son las normas, 5 normas claves que contribuyen a la violencia sexual y a la violencia en la intimidad. Y tienen otro ejemplo de que surgió también a principios de esta conferencia web, en la cual hablamos acerca de la cultura. O sea, cuál es la diferencia entre normas sociales y cultura. Y creo que un gran ejemplo de ello es estas 5 normas que ven en la pantalla que contribuyen a la violencia y que quedan dentro de ese arco global que contribuyen de la cultura de la violación y son las que contribuyen a justificar y a cubrir e incluye esas actitudes y culturas que están tan arraigadas y enraizadas porque hablan de que hay normas sexuales que sustentan y contribuyen a la violencia
y que un cambio podría dar la prevención, pero que tenemos precisamente la habilidad de cambiar esas normas. Y cierto que ciertas normas pueden hacer que algo sea parezca inherente, también pueden ser cambiadas. Hace tiempo que existen, han causado daño por bastante tiempo y creo que si hemos aprendido algo recientemente es, y las gentes se habrán dado cuentas que hay ciertos cambios, ciertas oleadas de cambios bastante importantes que sí tenemos el poder de cambiar ciertas normas. Y creo que tengo un ejemplo que les explicaría lo tal. Bueno, Ashley, sí, bien brevemente, creo que hay una conexión entre la norma que se acepta en silencio y cómo muy a menudo nos enfocamos en experiencias individuales de la violencia sexual. Muy a menudo en nuestras sociedades les consideramos ser algo que le ocurre a una persona y que es privado y de lo cual no se habla. En lugar de analizarlo y pensar, en lugar de que este es un asunto que atañe a toda la comunidad, que tenemos una cultura de violencia sexual a través de nuestras comunidades y algo que permite la privacidad y el silencio que, como norma es que esconde esos patrones de violencia, de abuso y que ocurre en silencio. Y hay cosas y esas son cosas que contribuyen a la violencia, a aceptar la violencia. Así que cambiar este paradigma, que a pensar que esto no es algo que le ocurre a particulares individuos, sino a pensar que tenemos un problema de que la violencia sexual sea la norma en nuestra sociedad, nos podría ayudar a cambiar este trabajo, esta percepción. Por supuesto que sí. Creo que es importante pensar en el hecho de que, o en cuáles normas sí podemos cambiar. Y eso nos ayuda, creo que, empezar a pensar de cómo cambiarlas. Así que tenemos otra pregunta de sondeo para ustedes que debería aparecer en su pantalla prontamente, analizando esas 5 normas claves que están enlistadas en este sondeo en su trabajo para prevenir la violencia. ¿Cuál de estas normas, 5 normas claves, cree usted tener el poder de cambiar y que pueden cambiar la violencia y prevenir la violencia? Entonces, relacionado al ejemplo que daba Ashley, sienten que pueden cambiar la cultura del el silencio y la privacidad. Bueno, y vaya que todos ya están contestando, ¿no? A la vez. Entonces, creo que están empatadas el hecho de que creen que pueden cambiar la cultura de silencio y el poder. Así que dejar esta pregunta un poquito más conforme las personas vayan respondiendo, pero simplemente sépanse que al responder, el hecho de que pueden identificar, que pueden cambiar estas normas, es un paso tan enorme para prevenir la violencia antes de que ocurra, porque una vez que se den cuenta que normas pueden cambiar, entonces pueden iniciar la labor de cambiarla y reemplazarla con una norma que promueva la seguridad, la equidad y la sanidad para todo mundo. Así que gracias por responder. Voy a terminar, a concluir el sondeo y hablaremos acerca de cómo podemos tener el mayor impacto. Ashley, ¿cómo es que podemos tener el mayor impacto? Bueno, quiero retornar a pensar en de tratar de comunicarnos con el individuo y tratar de impactar a la comunidad en general. Esta es una analogía perfecta porque la violencia es un asunto mucho más complejo, pero piensen por un segundo en el uso del cinturón de seguridad en un auto. No siempre fue la norma, pero a través de una combinación de educación, reglamentos y mercadeo se ha convertido ahora en la norma. Entonces, según lo que tengo entendido, la gente que tenía le daba mucha importancia al uso de los cinturones, ahora ya no le dan tanta importancia. Bueno, y así que el uso de reglamentos, rótulos en las vías de tránsito ayudan.
Y entonces, al pensar cómo podemos tener el mayor impacto en la prevención de la violencia sexual, pensemos en qué sería lo que impactara a la comunidad en general. Aunque las personas no sean parte del grupo, sí recibirán ese impacto. O sea, no tienen que ser participantes activas para que reciban el impacto de este cambio. Y en cuestión de esto, quiero enfatizar que una contribución clave a nuestra labor para cesar o poner fin a la violencia sexual, en este diálogo que se centra en la violencia sexual, es Chana Burke. Era, no, no era, es en el presente. Y el movimiento que ya creo que es el movimiento Me Too, traducido yo también. Bueno, esto nos ayuda a ver el problema de una manera muy pública, donde las personas pudieron ver, wow, tantas personas han sufrido en silencio y esta violencia. Y esto nos ayudó a incrementar el conocimiento y de cómo cambiar este silencio. Bueno, entonces para nosotros que trabajamos en la prevención, ¿qué hemos de hacer ahora para que no tenga que haber otro movimiento Me Too? Y Tori, creo que queremos finalizar con algunos ejemplos de ello, ¿no? Sí, en los últimos par de minutos analizaremos algunos de los ejemplos que hemos visto y que en realidad describen cómo prevenir la violencia antes de que ocurra. Uno de ellos es sobre el tema global de apoyos económicos. Al decir apoyos económicos, hablamos de cosas como viviendas, empleos, educación, cuidado de la salud o atención sanitaria. Lo que ven en la pantalla es una demostración para poder tener salarios justos, lo cual ayudó a incrementar los salarios mínimos, ¿no? Porque las personas estaban expuestas a la violencia sexual. Entonces, no solamente se trata de apoyar a las personas para que no estén o para que estén en el mejor el empleo que puedan estar, ¿no? Y que también trabajen para la prevención de esos factores de riesgo de la agresión sexual, el acoso sexual y la violencia sexual. También estoy poniendo en el chat un vínculo para alguna de las conferencias que hicimos recientemente para la prevención. Otra cosa que las personas pueden hacer es que pueden trabajar para cambiar las leyes o los reglamentos. Entonces tenemos el grupo de promotoras en California que trabajan y trabajaron para aprobar una pieza legislativa en la cual se les hace a ellas las líderes en sus comunidades en la prevención de esta violencia. Entonces ellas lograron la aprobación de esto como una pieza legislativa en el estado de California, lo cual es muy sobresaliente en la prevención porque eso que se indicó que se pueden unir como comunidad y que trajo ese impacto a la legislación en general. Muchas personas que hablan de la legislación o las leyes también hablan de cómo poder reducir el estrés financiero o económico. Y tenemos investigaciones o estudios que señalan cómo el no tener ese problema ayuda a promover un cría de chicos más egalitario, más equitativo, y eso ayuda a prevenir la violencia. Otro ejemplo del que queremos señalarles es el trabajar como las comunidades, con las comunidades y para las comunidades. El estado de Indiana tiene un fabuloso programa que se llama Sidewalks to Access, o sea, aceras con acceso, lo cual las comunidades trabajan para que las personas con discapacidades tengan acceso y estuvieron involucrados de manera muy activa acerca de esto y hablaban acerca de estos cambios a las estructuras físicas para que las personas con discapacidades fueran más incluidas y se sintieran más conectadas. También tenemos el ejemplo de las líderes campesinas, las cuales buscan fortalecer el cambio político, social y económico para asegurar solventar o garantizar sus derechos humanos y la prevención de la violencia sexual y de la intimidad. Una de las muestras que dieron de cómo las juventudes se han organizado para su propia seguridad mediante ciertos proyectos de arte. Ashley, creo que se nos acabó el tiempo. Me he divertido tanto platicando con ustedes y leyendo el chat. Quiero dejarles una pregunta de partida, algo que me gustaría que pensaran, en lo que pensaran por el resto de hoy, día y quizás mañana también. Y bueno, para ello retornamos al principio de nuestra sesión hoy. Y es que la prevención y ocurre, ya sea que sea algo
con fondos financieros o que sea investigación de estudio, sino que es lo que ya hacen. Y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes hacen para prevenir la violencia en sus comunidades y qué les emociona hacer para la prevención de la violencia en sus comunidades? Gracias en los comentarios que dan en el chat. Tenemos también ciertos recursos incluidos en las láminas de la diapositiva para aquellas personas que busquen información adicional acerca de lo básico o los basics de este webinario. Y bueno, te dejo que cierres, Ashley. Thank you, Tori. I Gracias, just want Tori. Y to simplemente thank you quiero agradecer and a todos everyone ustedes por acompañarnos el día de for hoy participating y and por sharing, participar y compartir so many really tantas impressive de experiences sus conocimientos y so experiencias. important. Eso And es tan importante para is the text nosotros. chat available Y to bueno, you? sí tenemos el text chat a su disponibilidad Information, but y evitaremos o excluiremos toda información que les to others, identifique, we may pero be sí available. incluiremos cosas que sean útiles para los demás. We will have Y también slides of tendremos 30-minute las grabaciones disponibles para review in ustedes the next y les week enviaremos or esa so. información But dentro de la thank próxima you semana, más o all menos. so Y much bueno, to mucho agradecimiento para todos ustedes y a nuestros colegas en Calcasa por estar aquí con nosotros. Sandy, Claudia, muchas gracias. También quiero agradecer a nuestros intérpretes el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a hacer que esta conferencia sea más accesible y aceptable en términos de lenguaje. Y gracias a todos aquellos de los subtítulos, por supuesto, porque normalmente no hacemos esto. Así que un enorme agradecimiento para todos en general. Y quiero decir gracias nuevamente y esperamos que nos acompañen para nuestra próxima conferencias a futuro y vean o únanse a nuestra lista de correo electrónico, únanse con nosotros en Twitter, síganos en Twitter y nos gustaría verles nuevamente aquí. La prevención es posible. Y creo que con esa frase les dejo a todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias, cuídense. De parte de José Martín Reyes y de Gabriela Moya, ha sido un placer servirles. Gracias.